¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues estamos aquí de nuevo hablando, bueno, no de nuevo, todavía hablando del tema de la bendición y de cómo Dios entiende la bendición y cómo la bendición es algo integral. Estábamos hablando acerca de que la bendición es cuando Dios habla bien de nosotros, y cuando Dios habla bien de nosotros no solamente nos da algo bueno, sino que transforma nuestro ser para que estemos preparados para operar en la bendición que Él nos dé o la bendición que Él ejerza en nosotros. Y estamos hablando dentro de ese término de la bendición, estamos hablando acerca de cómo Dios entiende la bendición dentro de las 5 primeras bendiciones que le dio al hombre, que están descritas en Génesis 1:28 y que redundan en el fructificar o en el dar fruto, en el multiplicarnos, en el llenar la tierra o extender nuestro dominio, en el ser justos y juzgar y en el gobernar. Y ahora estamos y seguimos hablando acerca del hecho de cómo dar frutos y cómo Dios entiende dar frutos. Y ese fruto que Dios da en nosotros es el fruto del Espíritu, el cual está escrito en Gálatas 5:22. Y dentro de las características de este fruto está una que es muy especial y que yo creo que muchas veces entendemos mal porque no nos hemos atrevido a llevar esta palabra o el significado de esta palabra a la dimensión que Dios la lleva. Y esta característica del fruto es la fidelidad. Nosotros entendemos por ser infieles el hecho de salir con alguien más o de tener una relación con alguien más. Y cuando pensamos en nuestra infidelidad para con Dios, luego pensamos en las personas que pecan. Pero realmente nuestra fidelidad tiene que ver con el hecho de tener la prioridad, de que Dios verdaderamente somos fieles a Dios cuando nosotros estamos apegados no a Él, sino a sus principios, cuando entendemos que sus prioridades son las nuestras. Y cuando empezamos a operar en la bendición, Dios cambia nuestras prioridades y tenemos un concepto, o más bien tenemos una visión global de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, de manera que dentro de esa globalidad entendemos todos los requisitos de lo que va a suceder, de manera que podemos tener como primer opción, o como primer pensamiento, o como prioridad los intereses de Dios. Esa es la parte de la fidelidad de la que Dios nos habla. Por eso, quien es fiel, piensa esto, la gente que es fiel no es la gente que resiste la tentación. La gente que es fiel es la que entiende la prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevamos a las relaciones cotidianas, alguien que no es fiel porque no sale con alguien más o porque no se acuesta con alguien más, no quiere decir que sea fiel, porque a lo mejor todo el tiempo está siendo infiel en su mente. Lo único que pasa es que a lo mejor es más tonto que el resto, si lo queremos decir de esa manera. Pero el que es fiel entiende y gira alrededor de su persona o de su objeto amado. Y esa es la parte que Dios desarrolla en nosotros. Dios es fiel. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida, ahora sí que de acuerdo al diseño que Él tiene. Entonces por eso Dios gira alrededor de nosotros. Por eso es Dios el que viene y nos busca. Por eso es Dios el que nos dio salvación sin que la pidiéramos. Por eso es Dios el que anticipa las situaciones y manda a su Espíritu Santo a hablarnos para transformar nuestro entendimiento. Esa es la parte padre de tener una vida en Cristo. El vivir a prueba de errores y el vivir de acuerdo a la fidelidad del corazón de Dios. Y eso es una de las cosas que necesitamos tener muy en cuenta, que Él va a provocar en nosotros una fidelidad. El problema es que muchas veces la fidelidad no llega porque las personas están esperando ser ellas quienes sean las que hagan y están tratando de aguantarse, y entonces están más en contacto con aquel deseo frustrado que tienen, ¿sí? que con el Espíritu Santo. Es como cuando les digo de las famosas hermanas del diablo de las que hay en la iglesia. Quiere decir, son todas esas personas que se la viven viendo al diablo en todo, que en todo ven pecado. El otro día me decía alguien, ay, a fulano artista le está yendo muy bien, seguramente hizo un pacto con el diablo. Y yo, ay, o sea, la verdad es que me tiene muy poco preocupado si hizo o no hizo un pacto con el diablo. Me preocupa más el hecho de que tengo que tener una responsabilidad en donde yo hable tanto de Cristo, de manera que las personas no estén preocupadas por el diablo, ¿no? Ahora bien, es demasiado crédito estar pensando en eso. Por eso Dios
pretende poner en nosotros un espíritu de fidelidad, un fruto de fidelidad, en donde pensemos primeramente en Él, ¿no? Antes de estar pensando en lo que las demás personas hacen o en el pecado que nosotros estamos frustrados porque no podemos cometer. La bendición transforma nuestro entendimiento y nos lleva a la plataforma espiritual de ser fieles. Y eso está padrísimo. Tenemos que meditar acerca de esto. No es un concepto que simplemente pueda entrar por medio de lo intelectual. Es algo que tenemos que ir en oración. Por eso dice Josué 1:8 que estudiemos la palabra de manera constante, pero que meditemos en ella de día y de noche para que la podamos cumplir, para que podamos llevar ese pensamiento que baje a nuestro corazón y que la fidelidad deje de ser un acto de aguantarse para que sea un acto proactivo y dinámico de tener siempre por delante de nuestros propios deseos y por delante de nuestras propias necesidades la capacidad de tener el pensamiento de Dios y la prioridad de Dios antes, para que no pensemos en nosotros, sino que pensemos siempre en el reino. Ahora entiende por qué es tan importante que veamos todas estas características del reino, para que veamos estas características de la bendición, para que cuando entendamos que Dios nos empieza a transformar y que nuestras prioridades empiezan a cambiar, es porque Dios nos está preparando para que la verdadera bendición, para que la verdadera abundancia y para que la verdadera paz llegue a nuestras vidas. Nos vemos pronto, no dejen de estar al pendiente. Aquí seguimos. Hasta luego.